el estudio de la salvación. Habíamos hablado de la santificación y lo que nos quedó en el tintero, por así decir, es en cuanto a la santificación que está dentro de lo que es la soteriología, los tiempos de la santificación. Vamos a ver brevemente eso y también, aprovechando este día que no tenemos luz, que no tenemos calefacción, disfrutando la cocina, vamos a ver los tiempos de la santificación. Oramos. Señor querido, ahora abrimos tu palabra. Por favor, Dios, que tu Santo Espíritu nos comunique verdades que conduzcan nuestra vida a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo el Señor, amén. Amén. Bien, los tiempos de la santificación. No sé si sabíamos todos que la santificación tiene tiempos o momentos. ¿Cuál es el primer momento? O podemos decir, ¿cuál es la letra A o el primer punto de la santificación? Es la santificación instantánea o posicional. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 2. Acá vamos a encontrar lo que sería la santificación instantánea o posicional. El apóstol Pablo escribe a los Corintios. Ustedes saben que la iglesia, Corinto era una iglesia y tenía un montón de problemas, divisiones, inmoralidad. Sin embargo, él les dice así, mirá, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Cuál es el momento instantáneo de la santificación o posicional? Imagínense todo el patio y hay un círculo pintado de blanco. Cuando yo me paro, me posiciono en el círculo, estoy dentro de una posición específica rodeada y pintada de blanco. Bueno, Efesios es una tarea interesante, leer el libro de Efesios y subrayen todas las veces que aparece en Cristo, en Cristo. ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición es en Cristo. ¿A partir de cuándo? Cuando conocí, entendí que era pecador, que mi pecado demandaba que la justicia de Dios me envíe al infierno por toda la eternidad y que la única manera de ser salvo es ser salvo a la manera de Dios. ¿Y cuál es la manera de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la manera de ser salvo es la manera de Dios, y la manera de Dios tiene un nombre: Cristo Jesús. Si creo en Jesucristo, si le he pedido perdón a Dios por mis pecados, si le pedí que sea mi Salvador, mi Señor, si le reconozco como aquel que ha muerto en mi lugar, la Biblia dice que soy salvo. Y de ahí en más, Dios me mira en Cristo. Por eso, una de las expresiones de Efesios dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, en Cristo estoy caminando, viviendo, estando en los lugares celestiales. Y eso no es algo que dependa de mí, es algo que depende de Cristo. Por eso la santificación es instantánea. ¿Cuándo ocurre? En el momento de creer. Ahora, cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana junto al pozo de Sicar, en Juan 4, Él dice lo siguiente: que Dios no da el Espíritu por medida. Y esto es interesante por la cantidad de situaciones que estamos viviendo
donde lamentablemente hoy se predican muchas cosas que no tienen nada que ver con, que son parecidos, pero no son doctrinalmente bien interpretados. Yo lo tenía subrayado, dice que Dios nos da el Espíritu por medida. Bueno. Lo busco acá, a ver, Espíritu por medida, yo lo tenía subrayado, perdón, pero es importante entender este texto y es importante memorizarlo. Bien, mientras tanto, ¿quién lee el capítulo 6, verso 11 de 1 Corintios? 1 Corintios 6, 11. ¿Alguien lo puede ver? 1 Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo? Que ya éramos, o sea, esto éramos. ¿Y qué palabra usa cuando da el tiempo de la acción, el verbo? Tiempo verbal. Pasado. Éramos. Éramos. ¿Y el presente? O sea que hay un tiempo entre el pasado y el presente que fue un tiempo, un gerundio, que sucedió y sigue afectando, un aoristo. Aoristo. Pasó y continúa influenciando. Estoy buscando el texto, qué vergüenza, se me olvidó. ¿En qué? ¿Es el texto? Que Dios nos da el Espíritu por medida. ¿En qué? En Juan, pero no me acuerdo. Bueno. Dice que Dios nos da el Espíritu por medida, así que bueno. Después lo podemos buscar. O si lo encuentra alguien me lo dice. Juan 3:34. Ahí está, a ver, yo tengo acá Juan 3:34. Juan 3:34, gracias, señora Vicky. Ahí está, mira, lo tenía subrayado. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Tiene que ver esto, porque cuando recibimos a Cristo pasamos a ser posicionalmente santos. Cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Ahora pregunto, ¿cuánto recibimos de Dios? Cuando recibimos a Cristo. Colosenses 2:9 dice que en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Todo Dios habita en Cristo. Cuando yo recibo a Cristo, ¿cuánto recibo de Dios? Todo. ¿Un pedacito? Todo. Dice que Dios no da el Espíritu por medida. Entonces, tenemos que entender que manifestaciones del Espíritu fueron algo espectacular y único con el propósito de señales, mientras no estaba escrita toda la Biblia. ¿Correcto? Cuando dice la Biblia que Dios nos da el Espíritu por medida, está diciendo que Dios no hace las cosas incompletas. Entonces, santificación es instantánea. ¿Cuándo? Cuando recibo a Cristo. A los hermanos que causaban divisiones. Dice, algunos dicen, yo soy de Pablo, yo de Apolo. Dice, no, dice, todos somos de Cristo. Dice, tengo que hablar como a niños, porque los niños son divisionistas, egoístas. Y a pesar de tener esa expresión de problemas,
ellos eran santificados en Cristo. ¿Se entiende? Porque recibieron todo Dios. Luego, la santificación progresiva o experimental. 2 Corintios 7:1, ¿quién lo lee? Tenemos la santificación posicional, la santificación progresiva. A ver qué dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjate que ahí hay un mandato, un verbo. Es algo que me corresponde a mí, sobre mí recae la responsabilidad. O sea, a veces le echamos la culpa a Dios cuando Él nos dio mandatos claros. Él dijo, limpiaos. O sea, los que ya tenemos uso de razón y los que nos han enseñado a ducharnos. Suponete que nos enseñaron a bañarnos solo a los 5 años. No volvemos a los 15 años a decirle, mamá, bañame. Eso sería un retroceso, algo no andaría bien en la cabeza. Bueno, ¿por qué le echamos la culpa a Dios de cosas que no nos limpiamos nosotros? ¿Y de qué cosas debemos limpiarnos hablando de la santidad? Por ejemplo, de la murmuración, de las quejas, de las malas actitudes, de la ira, la lengua, enojo, gritería, de todo lo que está escrito. Pleitesía. Bueno, claro. Pleitos. Claro. Deudas. Pleitesía también se le atribuye a una deidad, de rendirle pleitesía. Claro, sería pleitear. Pleitear, andar en pleitos. Deudas. También, todo lo que a Dios no le agrada y que el Espíritu Santo nos lo hace saber. ¿Se dieron cuenta que Dios en nosotros nos hace saber lo que está mal? Uno de los mayores consumos en las redes es pornografía. Estaba escuchando el otro día. Y sabemos que está mal, se sabe. Pero decisiones conservan nuestra vida. Por la gracia de Dios, y el Señor me guarde. Hace más de 30 años Dios me quebrantó a través del libro de Job. Job 31:1 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo habría de mirar a una virgen? Hice pacto con mis ojos. Y eso me mantuvo lejos de la pornografía y de mirar lo indebido. Pero es una responsabilidad mía. Por eso la Biblia dice que la santificación es progresiva y la voy experimentando. ¿Cuándo? Cuando me alejo. ¿Qué es santo? ¿Se acuerdan? Apartado. Apartado. Entonces, flaco, si acá está el pecado, ¿qué hay que hacer? Chao, para otro lado. En el discipulado usamos la teoría del 2. 2 Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles. Hay que huir de aquello que sé que me puede afectar. Fíjate, Lauri, por favor, si se asomó alguien. No tenemos tiempo. Entonces, la santificación progresiva o de experiencia, el gozo que produce, saber que uno va a tener una mala reacción y la controla y dice, no, Señor, Cristo no hubiese actuado así. Eso produce gozo. Y saben que el gozo está asociado directamente, según el profeta Habacuc, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Por qué hay debilidad? Porque no hay santidad. Porque santidad produce gozo y gozo produce fortaleza. Entonces, al no ser santos, no tenemos gozo y el gozo no nos produce fortaleza. ¿Cuál es la vida? Una vida de derrota.
¿Dónde comenzó? En no apartarme del pecado. Entonces, debemos apartarnos del pecado. Cuando vemos que alguien está murmurando, se está quejando. Un hermano dijo así, dice, y era pastor de una iglesia, dice, yo sé que muchos de ustedes, cuando van a sus casas el domingo al mediodía, y lo peor que sus hijos lo escuchan, en vez de comer pollo asado, comen pastor asado, dice, por las murmuraciones que hacen. No debiera ser así porque están contaminando a los hijos, al cónyuge, en la propia vida. La murmuración, la queja, enferma. ¿Y el santo qué tiene que hacer? Apartarse. Bien, la santificación completa, final o definitiva. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando nos Con el apartamos. Señor. No, la final, la definitiva. Cuando estamos con Cuando el estamos Señor, con el Señor. liberados de este cuerpo mortal. Filipenses 3, 20, 21. A ver si es así. Filipenses 3, 20, 21. A ver. Y ahora vamos a ver unas palabritas. ¿Qué dice? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Estamos esperando a Cristo. Cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Va a transformar nuestro cuerpo y será semejante al cuerpo de la gloria nuestra. ¿Sabe que hay santos hermanos en Cristo que combaten con el pecado y genuinamente anhelan el regreso de Cristo porque van a ser liberados del cuerpo y de las luchas del pecado? ¿O no te molesta a veces cuando uno quiere adorar al Señor? Cuando uno quiere orar al Señor, cuando uno quiere leer la Biblia, está concentrado y de golpe aparecen pensamientos que no tenían nada que ver con lo que venimos leyendo, pensando, diciendo o queriendo agradar a Dios. ¿Eso sabe qué es? Es nuestra naturaleza pecaminosa que combate. Anoche citamos un texto que lo debemos tener memorizado. Dice 1 Pedro 2:11, así que hermanos, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí habla de una batalla y esos deseos carnales debemos decirle que no. Tenemos la capacidad de decirle que no. Cuando la mujer quiere contestar al marido, bíblicamente tiene la capacidad de callarse la boca y dejarlo que esté gritando solo. Cuando Dios le pide a la mujer sumisión, le está pidiendo algo que naturalmente no nace. Cuando uno ve a una mujer rebelde, está viendo una mujer que está lejos de Dios o que está enfriada. Pero cuando uno ve una mujer sumisa, pero cuando uno ve un hombre también que ama a la esposa, ve un hombre lleno de Dios. Cuando uno ve un hombre áspero, es un hombre ausente de Dios. Por eso, la presencia de Dios cambia nuestra vida. Y esos atisbos que tenemos de gozo, de santidad, que producen gozo y a la vez fortaleza, va a ser continuamente. Hace una sumatoria. Imagínate el día que te regalaron en tu cumpleaños cuando eras chica o chico y te regalaron lo que quisiste. Cuando tu papá y tu mamá viste que se abrazaron. Cuando aprobaste un examen. Cuando conseguiste el empleo que tanto deseabas. Los que se casaron, el momento, la alegría del casamiento. Conseguir un empleo. Tener un hijo. Tener un hijo. Que el hijo venga y te abrace y te diga te quiero mucho. O que un hermano, una hermana en Cristo te acerque y diga, ¿sabes lo valioso, lo importante que sos para mi vida?
Sumá todos esos pequeños momentos de alegría, de satisfacción, de plenitud, de regocijo, de alegría. Sumá todo eso. Todo eso sumado junto hace un paquetito. Y ese paquetito va a ser un segundo en la eternidad. No tenemos noción de la satisfacción que vamos a vivir en el cielo. Ahora nos está velado esa experiencia por culpa del viejo hombre. Pero el gozo que vamos a vivir en el cielo es para siempre, continuo, constante, sin oscuridad, con luz plena, con alegría plena, con santidad total, ausencia total de pecado. Acuérdense el Señor, cuando resucitó, traspasó las paredes, si Él quisiera, aparece acá y se sienta acá. Como hizo con los discípulos. Pasa a vosotros. Comió. En la gloria vamos a comer. En la gloria vamos a adorar sin interrupción. En la gloria vamos a servir, porque dice, sus siervos les servirán, dice Apocalipsis. Va a haber servicio. No sé si habrá fútbol, no es irreverente pensar si habrá fútbol. ¿Conocen esos dos gallegos, no? Que estaban jugando al fútbol y de golpe uno se enferma y lo acompaña hasta el hospital y dice, bueno, cuando estés allá, avísame si hay fútbol, dice. Bueno, siguió jugando el otro gallego y después se murió el otro. Escucha una voz y le dice, Manolo, mira, Manolo, José, ¿volviste? Sí, dice, tengo una buena noticia, dice, en el cielo hay fútbol. Uy, qué bueno, dice, y el domingo tú eres titular. Pero qué lindo pensar en el cielo, pensar en la gloria, sin temor, porque uno ve el cuerpo que cae y que baja a la tumba, pero no ve el alma que vuela al cielo. Entonces, Pablo habla de que nuestra ciudadanía está en los cielos y que seremos transformados. Mientras tanto, estamos en un constante, continuo combate. Y el apóstol Pedro dice, no le digan que sí a los deseos carnales, a los apetitos carnales. Bien. Rapidito. Se los menciono. Hoy domingo 16 de junio, con esto vamos a seguir el próximo domingo, vamos a seguir con el tema del perdón. ¿Vieron? Hemos visto santificación. ¿De qué habló el hermano Chalier, el que vino el domingo pasado? Santificación, me parece que habló. ¿Eh? Habló de santificación. ¿O redención? Ah, no, redención, tenés. Redención. Bueno, nosotros hemos hablado de santificación, de justificación. Ahora vamos a empezar a hablar del perdón. Y hay muchísimas acepciones más, muchísimos conceptos más en la soteriología. Bien, el perdón. Hay 3 palabras hebreas en el Antiguo Testamento. El hebreo es un idioma muy rico. La primera palabra es, ustedes saben que en fonética la P y la H juntas hacen F. Kafar sería. Se escribe así en hebreo. Kafar, que quiere decir cubrir. Acordémonos de todo el culto, todo el culto, todo el ritual antiguo testamentario. Había que sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas. Levitas ayudaban a desarmar el tabernáculo, que mientras andaban por el desierto, ayudaban con los sacrificios. Los sacerdotes presentaban los sacrificios y el sumo sacerdote, una vez al año, presentaba sacrificio por sí y por otros. Hoy en Cristo se acabó todo eso. ¿Por qué?
Porque la Biblia habla de que en el Antiguo Testamento estaba dentro del tabernáculo y en el templo estaba el lugar donde se sacrificaba y se cubría, es la acción que hacemos nosotros cuando ponemos sobre los símbolos un mantel blanco, o cuando las damas se ponen el velo, cubre la gloria del cabello. Cubrir. Entonces, en el Antiguo Testamento se cubría por un periodo de tiempo, se rociaba en el tabernáculo, los cuernos del altar, el propiciatorio. El propiciatorio se rociaba con sangre y se cubría el pecado del pueblo por un tiempo. Entonces había que volver a sacrificar animalitos, era un continuo. Eso lo leen en Hebreos 10, donde los sacerdotes tenían que presentar una y otra vez sacrificio por sí mismo y por los demás. Entonces el pecado era cubierto, pero no te lo quiso Cristo. No perdonado, quitado. Era cubierto. Y el pueblo podía tener comunión con Dios. La segunda palabra, nasa, pecado llevado aparte. ¿Qué concepto les trae esto? Pecado llevado aparte. Santificado. Perfecto, porque santo, ¿qué es? Apartado. Acá Dios hace la acción a través del ritual levítico, que se mataba el animalito, que se presentaba acorde a los principios que Dios dio, que lo presentaba el sacerdote, y luego de ofrecer el animalito, se podía decir que el creyente era perdonado y su pecado, ¿qué hacía? Se llevaba aparte. Pero Cristo, ¿qué hizo con nuestros pecados? Se lo llevó. Lo llevó sobre sí. Cargó sobre sí. Y al morir, ¿qué hizo? Pagó el precio por nuestros pecados. Y al resucitar, ¿qué hizo? Resucitó, dice Romanos, para nuestra justificación. Dios nos declara justos, aptos para entrar al cielo, aptos para ser sus hijos. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal. Hoy la tenemos tan fácil. Y para ir terminando, la última palabra. Esto lo vamos a repetir porque después viene todo un estudio aparte, si Dios quiere. La palabra salach quiere decir despedir. Leemos 2 versículos cada uno, Levítico 4, 20 al 31, y con esto terminamos. Presten atención, por favor, el procedimiento ahí. Van a ver aquí el procedimiento del ritual y nos vamos a dar cuenta de cómo Dios hizo en Cristo con el pecado nuestro. 4:20 a 31, Levítico 4:20 a 31. ¿Estamos? Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo para él. Escucha esto, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Acá está la palabra perdón, que quiere decir aquí despedir la culpa, quitar la culpa. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre las cosas que no han de hacer y pecare, 23, 24. Luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto.
Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto. Delante de Jehová es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuerpos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote le hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Hay expiación por el pecado de los sacerdotes, expiación por el pueblo. Expiar tiene la raíz de cubrir, quitar, de llevar aparte. Ahora, para que el pecado sea remitido, sea llevado aparte, que remitir es llevar aparte, ¿qué tiene que pasar? Y acá se nota la gravedad del pecado para Dios. Alguien tenía que morir. Si alguien peca, alguien tiene que morir. Y acá morían animalitos inocentes. Pero ese animalito inocente tenía pecado, era una muerte involuntaria, pero Cristo fue santo, fue un ser humano y se entregó voluntariamente. Por eso la Biblia dice: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero fíjese, ponía la mano sobre el macho cabrío, lo degollaba y después despedía, había otro que lo despedía, lo enviaba lejos. Así que estos conceptos de perdón tienen que sustentarnos. El pecado debe ser un accidente en la vida del cristiano, no debe ser un hábito. Y cuando hemos pecado, debemos reconocer ante Dios que hemos cometido, que hemos transgredido sus mandamientos. Y decirle: Dios, reconozco que he pecado, límpiame, lávame. Y en ese momento, ¿qué hace Dios? Ya nos lavó nuestros pecados para toda la eternidad, somos sus hijos. Pero el hijo se puede manchar. Y Dios no usa hijos sucios. Debemos tener una vida de limpieza, de apartarnos del pecado, y cuando rozamos el pecado, pedirle a Dios que nos limpie. Y tratar de mantenernos puros. Y eso nos va a dar gozo y victoria en nuestra vida cristiana. Y agradezcamos porque ya no necesita morir ningún animalito, porque Cristo lo hizo una vez y para siempre. Eso dice el libro de Levítico, eso de Hebreos, lo vamos a ver más adelante.